Seguimos atravesando la cuarta pared con una obra de nombre Los Derechos de la Salud, una obra fabulosa de Florencio Sánchez, con una particularidad, la cual, bueno, queremos que nos cuente específicamente Alfredo Martín, quien lo tenemos aquí a nuestro lado, y de paso ya vamos conociendo los vericuetos de los espacios por donde luego habrán de moverse. Pero bueno, aunque ansioso, yo no te cuento nada, vamos directamente al profesional en cuestión. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir hoy a ver la función de los derechos de la salud. Esta es una obra clásica que Florencio Sánchez la escribió en 1907 y trata sobre una mujer que padece una enfermedad contagiosa. En ese momento no había un remedio para la tuberculosis, no existían los antibióticos, entonces las medidas higiénicas que se tomaban eran muy crueles. La aislaban de sus hijos, la llevaban a Córdoba para que renovara aire y tomara un poco de aire fresco y tuviese unos días descontaminada, y por otro lado cuidaban su nutrición. Pero todo eso redundaba, digamos, en un aislamiento muy grande de la paciente. Y en este caso, con la idea de ayudarla, todos los integrantes de la familia intentan reducir su actividad, empezar a ocupar los lugares que ella tenía antes en la casa, y esto la va reduciendo de tal modo que entonces a la enfermedad física se suma una enfermedad simbólica. Y en el transcurso de la obra se ve cómo poco a poco la hermana de ella va cuidando de sus hijos, va ayudando al marido, que es un escritor, y finalmente ocupa los lugares de la casa. Alfredo, yo me adelantaba porque no lo podía evitar. Contanos cuál es la razón por la cual el público deambula junto con ustedes, los actores, por estos escenarios. ¿Cuál ha sido el compromiso dramático que ustedes han asumido como para que esto suceda? Sí, efectivamente es una experiencia que tiene su particularidad, porque frente a esa maniobra médica, en donde a la paciente la aislaban de sus familiares y de sus conocidos, el teatro nos permite hacer todo lo contrario, es decir, rodearla mientras vive sus últimos días, sus últimas horas, y lejos de alejarnos de ella, la acompañamos en este periplo que tiene por su enfermedad. Y nos parecía entonces que este teatro, esta casa reciclada, venía bien para que la experiencia en donde ficción y cotidianeidad y realidad se cruzaran y se produjera un apareamiento interesante, porque el público esté muy cerca de los personajes, podía ser una experiencia realmente interesante para la gente y también para los actores, porque pensemos en que están muy cerquita, casi a centímetros, todos los espectadores, y no solo ponen los ojos entonces, sino ellos también ponen el cuerpo, o por lo menos esa es la idea. Y hablando de experiencia, contame esto, ¿cómo reacciona el público? ¿Cómo los ves interactuar? Digo, en una época de tanto reality show, ¿no? Karaoke, Gran Hermano, me parece que un hecho dramático, formal, debe ser toda una revolución, ¿no? Ya lo creo, justamente en esta época en donde estamos tan rodeados de información mediática, de videos, de audiovisuales, de cinematografía, etcétera, etcétera, el teatro acá juega su mejor papel, digamos, porque realmente es pura identificación lo que vive el público. De hecho, hay mucha gente que no puede resistir tocar a los actores o ayudarlos en algún momento en donde Luisa vacila en su deambular y cae al suelo. Eventualmente se sientan en la cama al lado de ella cuando parece estar a punto de fallecer. Hay algunas exclamaciones, o vienen y se acercan a ver si respira o no respira. La verdad que estamos muy asombrados cómo el público se entrega a este juego, a este como si, y entonces no es solamente mirar la obra, sino también mirar cómo miran los otros espectadores, como si todos nos convirtiéramos un poco en voyeur, y el teatro entonces juega sus mejores armas. ¿Nos mostrás un poco las habitaciones? Sí, y de paso te vamos preguntando otras cosas. Esto que vemos acá es el dormitorio de Luisa, no sé si se puede ver porque ahora la luz está apagada. Ahí está su mesita de noche con toda su medicación. Luego, si avanzamos un poco más, a ver si se puede prender este botón, no sé si está conectado o no. Ahí está. Esta es toda la medicación que tiene Luisa. Entonces, en la escenografía pusimos mucho detalle porque la gente se acerca, inclusive algunos tocan algunos de los elementos de utilería. Esta es la cama donde ella está durmiendo aislada de sus familiares.
Luego podemos dirigirnos al gran comedor de la casa. Puedo prender acá un poquito la luz para ayudar. Ahí está. Ahí. Este es el comedor donde la familia antes se reunía, que va a ser habitada por la presencia de los personajes. Como verán, la casa está perfectamente reciclada, tiene un techo de 6 metros de alto, y eso nos permite darle cabida. Parecería casi un set de filmación. Eso nos interesa mucho, porque la actuación, el lenguaje de actuación, tiene que ser con mucha verdad, pero al mismo tiempo saber que si bien hay gente cerca, también hay gente que está mirando desde 2 o 3 metros. Sí, eso te iba a consultar. Veo que hay como un trabajo de arte bastante importante, ¿no? Exactamente, sí, así es. Para darle la mayor veracidad posible a cada una de las situaciones. Y además, las dimensiones del lugar permiten entonces que el espectador pueda recorrerlo durante las funciones. Acá pasamos al escritorio de Roberto. El marco para ayudar, esto está apagado para que no se vea. Este es el escritorio de Roberto. Acá también se dan algunas escenas donde la hermana de Luisa lo ayuda en su tarea cuando está a punto de publicar. Y es muy interesante porque Roberto está escribiendo un libro que justamente se llama Los derechos de la salud y cuenta las tribulaciones de una enferma de tuberculosis. Entonces, dentro del teatro encontramos esto que sería un procedimiento que en literatura se llama bovarismo, en donde la literatura precede a la realidad. A veces nosotros pensamos que no, que es al revés, que la literatura va detrás. Bueno, Florencio Sánchez en 1907 nos dice que no, que la literatura puede ir antes y conducir a la realidad. ¿Qué tal el tema este del desafío de trabajar ambientes con el movimiento de actores? O sea, uno tan acostumbrado, bueno, nosotros justo hablamos siempre de la cuarta pared, ¿no? A esta caja, y de golpe, bueno, tenés gente transitando de una punta a la otra. ¿Cómo es el tema del proceso de dirección de esto? Bueno, es casi una paradoja que ustedes de la cuarta pared vengan hoy a mirar esto en donde la cuarta pared está derribada, ¿no? Yo lo pensé, como te comentaba recién, y lo pensamos con los actores, porque esto sería imposible de hacerlo si no contáramos con un elenco que está muy convencido de lo que hace y actuándolo con mucha verdad. Casi no hay distanciamiento, es decir, encarnan cada uno de los personajes y es un viaje. Empieza la experiencia y hasta el aplauso del público, a veces un poquito más, tienen que encarnar los personajes y seguirlos con mucha verdad. Y estamos atentos al detalle porque en la medida en que se establece la situación, el público nos comunica luego de la función que les parece como si estuviesen espiando en un territorio fantasmático, porque también está la situación de época, es decir, los personajes están vestidos más o menos, yo la traje un poco más acá, 1920, pero igual la distancia entre el vestuario de los personajes y el del público es muy notorio. Entonces tienen la sensación de estar presenciando o espiando lo que sería un mundo de almas o de fantasmas en donde asisten a esta situación ficcional, pero al mismo tiempo no pueden dejar de creérsela. ¿Proceso de casting? ¿Cómo te manejaste con este tema? Porque no es fácil. No, igualmente yo vengo trabajando con los integrantes del elenco con otras obras anteriormente, entonces tenía la fortuna de conocer cuál era el tipo de actuación que cada uno podía dar, la referencia de edad, y esto me permitió, en todo caso, más que un casting, que tiene una cosa fría y de prueba, hacer un trabajo de mesa con ellos, charlar, y pedirles que los personajes no estaban delante de ellos, que ellos eran los personajes de entrada y no tenían que alcanzar algo que se les pusiera por delante, sino simplemente cargar con los propósitos y los objetivos de cada uno de los personajes, pero desde ellos. Y me parece que lo entendieron muy bien, por lo menos yo como director estoy muy orgulloso de dirigirlos y siento que se ve reflejado el trabajo en cada una de las funciones. En cuanto a la producción, ¿hay algún subsidio? ¿Ganaron algún concurso? ¿Cómo sí, fue tuvimos eso? la suerte, todavía no lo cobramos, de que nos den un subsidio que pedimos en el Instituto Nacional de Teatro, así que estamos a punto de cobrarlo, deseoso
deseosos de poder resarcir un poco el gasto de producción, que siempre es algo que permite seguir adelante, porque esto es teatro independiente, acá no hay producción, lo sabemos, acá está el deseo de hacer teatro, la pasión por el trabajo y el esfuerzo y la entrega de todos los actores y del equipo. Está está en luces Fernando Díaz y Marcelo Jauregui Berri, también en esto que es un tipo de intervención más que una escenografía, porque lo que vemos son espacios intervenidos con mobiliario. Y además Marcelo Jauregui Berri es arquitecto, entonces nos venía bien porque rápidamente podía hacerse cargo del diseño del lugar. Y eso era muy importante, porque no queríamos que el artilugio teatral estuviese por delante, sino que todo pareciera como que está así antes y después de la situación de la historia. Muy bien. Bueno, a ver, esta obra, mamushka literaria, teatral, ruptura de la cuarta pared, interacción entre actores, o sea, elenco y participantes, en una experiencia, por un lado, absolutamente intangible, por el otro lado, absolutamente tangible. Recorrido por diferentes espacios y contacto con el mobiliario. En esta ciudad de la furia, justamente donde en este momento tantos circos y tantas cosas nos acompañan con tanta tecnología, como muy bien decía Alfredo y demás minutos atrás, una muy buena experiencia, un recorrido distinto, un tren fantasmagórico, como recién nos comentábamos, más que nunca. Entonces te invitamos a cruzar la cuarta pared los días domingos a las 19 horas aquí en el Teatro La